Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Jeremías 31. Vamos a ver. Vamos a ver el 31:15. 예레미야 31장 찾으시 5절부터 34절 말씀. Vamos a ver el 31:15. 아마 예레미야 여러분 별로 안 찾아본 데를 찾기 좀 힘들죠. Será muy difícil de buscar un libro que no solemos buscar, ustedes no suelen buscar. Está en la última parte del Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta en mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, porque por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino. 그렇고 욕 때문이다 하도다. ¿Por dónde fuiste, Virgen de Israel? Vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal. Y así no tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes, los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅에 인도하여 내 날 세운 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되어서 그들은 내 언약을 파하였습니다. 나 여호와가 말하노라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이니라. 그 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리. 이는 작은 자부터 큰 자까지 다 나를 알리니라. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. Hasta que hemos leído.
제가 Yo, 복음을 전하면서 cuando voy anunciando el Evangelio, siento tanto agradecimiento. ¿Por qué? IYF를 하면서 Realizando la IYF, los estudiantes van cambiando. 지금도 처음에 Yo hasta ahora, 잘 하도 ustedes se acuerdan de Andy. Yo tanto le hablo acerca de él. 제가 MD하고 통화를 A veces yo voy hablando por teléfono con Andy. 학생이 처음에 Este estudiante al comienzo, mediante él empezó el IYF 지금 이제 y ahora 해서 se ha casado, 아버지가 되고 es un padre. 그 학생이 Este estudiante 학교에서 마약을 판매하고 권총 가져다는 그랬는데 andaba con pistola, vendía drogas en el colegio y su madre vino junto a mí. 자기 아들 도와다는 3 veces vino junto a mí para que le ayude a su hijo. En ese momento yo vivía en Corea y 어머니 우리 사모님 언니인데 su madre es la hermana de la pastora. Yo no sabía cómo ayudar a ella. Hice como que no la oí, como yo. 오셔서 La tercera ocasión, ella llorando me iba hablando. ¿Y puedo llevar entonces a Andy a Corea? Sí, llévelo, me dijo ella. Y vino a Corea y este estudiante recibió la salvación, cambió en gran manera. 성경에 En la Biblia, 예레미야 오늘 읽은 말씀 보면 la palabra Jeremías, cuando vemos, 그들의 마음의 기로가 그 생각의 기로가 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así está esta palabra. Anteriormente, en el periodo de Moisés, Dios, los 10 mandamientos 돌빗에 기록했는데 había escrito sobre la roca. 나는 마음이 일어나 En nuestro corazón, cuando surgía un corazón fornicario, cometiendo pecado, nosotros teníamos el corazón de odio, odiábamos y realmente estaba tan lejano a la roca el corazón. 그들의 마음에 Por lo cual Dios dice, yo escribiré en su mente y la escribiré en su corazón. 하나님의 마음을 내 마음 El corazón de Dios en mi mente, en mi corazón, que lo va a escribir. Algunas veces, en muy pocas ocasiones, yo hablo con Andy. 앤디 마음에 En el corazón de Andy, ¿qué corazón existe en él? 권총을 가지고 다니면서 Cuando andaba con la pistola, él 알고 vendía la droga en el colegio. 어머니가 자기 아들의 주머니 권총을 발견하고 La madre descubrió una pistola en el bolsillo de su hijo y tenía mucho miedo. 앤디야 너 그렇게 살지 않으면 Andy, ¿no puedes dejar de vivir así? 엄마 그러지 마 Mamá, no digas eso. 살고 싶어 사는 Yo también. No vivo así porque quiera vivir de esta manera. 열 번도 더 죽고 Yo también en más de 10 ocasiones quisiera morir, 싶어도 안 돼. pero no sale como yo quiero. 세상에 마약 Es posible. Gente que se droga, gente que se apuesta, gente que es borracho, 방탕한 사람 자기 gente que vive así de manera corrupta. Ninguno de ellos querrá vivir de tal manera. No se puede. No habrá nadie que quiera vivir así. 저는 성경을 읽으면서 Yo leyendo la Biblia siento mucho agradecimiento ante Dios. 오늘 Hoy en día en muchas iglesias cristianas dicen hagan, no hagan, hagan, no hagan. 정말 많이 Y hay tantos sermones así. 그 설교는 또 해야 할 필요 Ese sermón no hay razón que lo vayan anunciando. Mínimo. 다 압니다. Uno sabe el hacer, no hacer, todo lo sabe. El que se droga no se droga porque quiera hacerlo. 그만해야 하는데 Sabe que no debe seguir así. Sabe que no debe vivir así. 도박하는 사람이 도박 El que apuesta no vive así porque quiera apostar. 게임에 빠진 아이들이 El que está en medio del juego para no hacerlo, aunque patalea, se determina, pero no lo logra. La mayoría es así. 성경이 뭐라고 기록됐냐면은 ¿Cómo es que la Biblia en esta Biblia lo escribe? 내 말을 그들의 마음에 기록하고 Dice que escribiré, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 우리 마음 안에서 Dentro de nuestro corazón, 전에 없던 새 글을 새 언약을 새 una nueva ley,
un nuevo texto dice que va a escribir el Señor. 앤디라는 학생이 El joven llamado Andy. 전화 한 번씩 하면 그래요. A veces cuando hablo por teléfono, pastor, me dice, 저 지금 yo ahora, pastor, 힘들 때가 있어. hay veces que tengo dificultad, problemas, 그때만 생각하면 힘. pero cuando me acuerdo de aquel entonces tengo fuerza. 목사님 제가 Pastor, yo, 한국에 와서 사는 건 너무 어려웠어요. para mí me era muy difícil vivir en Corea. 우리 대전은 En aquel entonces en Daejeon, 일어나는 거 힘들어. realmente era difícil sentarme en un lugar sin silla, levantarme y sentarme así, era muy difícil. En aquel entonces, después que Andy se fue, vinieron, 8명 그다음에 58명 había 28, 58, 123, la cantidad iba aumentando. 그때 2000 En aquel entonces, 1990 en el año 1997, 98, 저희들 뭐 시설이 nosotros no teníamos nada alrededor. No había nada en el que uno se pueda divertir. Compramos una mesa de ping pong, pero rompieron eso y me enojé tanto. Estos estudiantes 삶을 받고 obteniendo el perdón del pecado. 잊을 수가 Pastor, no podemos olvidar aquel momento. 행복했어. Hemos estado tan felices, tan contentos. 제가 Yo, 그들 마음에 en el corazón de ellos, ese gozo, con solo pensar, 어두운 생각들을 물리치고 echando la oscuridad, yo he visto cómo estaban contentos, felices. Pastor, quisiera volver en aquel entonces. Pastor, aunque la vida que ahora vivo es mejor, 학생들이 저를 보고 la gente, los jóvenes, tanto se quejaron porque yo no le daba silla a ellos. 만들 수도 없고 살 수도 Yo no podía ni comprar, ni hacer, ni fabricar. La situación era así. Yo le dije, los coreanos, es distinto que los americanos. Han vivido en el piso los coreanos. Nuestro país, cuando estaba en medio de la guerra el 25 de junio, muchos estadounidenses murieron. Los coreanos, ya que se levantan en el piso, fácilmente se levantan. Y en la guerra, los estadounidenses parados disparaban y todos mueren. Y los coreanos acostados cuando se escapaban. Y, es bueno así el piso, le decía, y ellos se quejaban. Después de desayunar, cuando veía no estaban los estudiantes, estaban fumando delante del portón de otra casa. Eran tales jóvenes. Pero aquellos estudiantes se encontraron con el Señor Jesucristo, obtuvieron el perdón del pecado 예수님의 사랑이 y 그 마음 el amor del Señor Jesucristo entró en ellos. 같은 인간을 위해서도 Para un ser como yo también el Señor ha derramado la sangre. 목사님 십자가 지금 Pastor, 너무 아팠겠지요. tanto dolor habrá tenido sobre la cruz el Señor Jesús. Si hubiese sabido a que yo no iba a cometer pecado, yo sin saber a que yo solamente cometía pecado. 아이들이 천사처럼 보인다. Los estudiantes parecían ángeles. 이번에 제가 En esta ocasión yo 스와질랜드에 가서 fui al reino de Suazilandia y me encontré con el rey. 원래 Desde un comienzo, 제가 이제 그 yo 목요일 날 el jueves debía encontrarme 실에서 목요일 y 5시 날 el jueves a las 5 de la tarde ellos hicieron el programa. 그런데 Pero 죄송하게도 me sentía apenado. Ese horario no podía cumplirse y a las 8 de la noche se aplazó el horario y a las 8 ni eso se pudo. 그 이튿날 새벽 Al día siguiente, a las 5:30 de la madrugada, 제가 이제 5시 반 yo a las 5:30 fui. 국왕님은 El rey 모시고 있는데 vive con su madre 해외여행을 갔다가 y la madre fue al exterior y a las 8 dijo que vendría 저를 el 만나시는 오후 día pasado. 8시에 도로 A las 5 se iba a encontrar conmigo y a las 8 iba a venir su madre. El rey, 본 자리 국모님도 en el lugar en donde yo estaba, quería que su madre también oiga la palabra. 국모님이 8시에 도로 Su madre
venía a las 8 y estaba muy cansada, no podía oír la palabra. A las 5 de la madrugada él hizo el horario, el lugar en el palacio de la reina. Y fuimos a la madrugada, no vino la madre del rey y sabíamos que cansada ella estaría durmiendo. Yo yendo, el rey, aunque él era rey, a su madre que le concibió, quería que ella oiga la palabra del pastor Oxupar, por lo cual hizo así. En esta ocasión nos había de dar el terreno y se debía de terminar, y el ministro también había venido, también el ministro de la juventud, también el secretario, entre los 7, todas las personas responsables habían venido. Para mí era, una gloria inmensa. Estaba la silla para el rey, para la madre del rey, también para mi silla, el pastor Pak Bawon y todos los sirvientes no podían sentarse ahora en la silla, todos en el piso, sentados arrodillados. Todos iban agachados delante del rey. Ahora, la conclusión, qué trabajo hacer, compartimos acerca del terreno que nos daría. El rey había ordenado todo eso. Yo anuncié la palabra. El rey, después de que obtuvo el perdón del pecado, anunciando yo el evangelio, después que ha renacido y obtenido el perdón del pecado, yo con el rey, cuando tuve la entrevista, era de 40 minutos, cuando le vi por primera vez. Y nos encontramos, hablamos, pasó 10 minutos, por lo cual, cuando uno va al palacio o junto al presidente, uno tiene que realmente medir el tiempo y compartir midiendo el tiempo, porque tiene otro programa siguiente. Cuando prediqué 30 minutos, yo debía salir y yo dejé de hablar. El rey, oyendo la palabra, cuando yo paré de hablar, me miró. Ya que era el tiempo, yo había dejado hablar, pero él me dijo que siga más. El rey es distinto al presidente. Cuando uno da el orden, debe de respetar esa orden. Realmente es así. Durante 30 minutos prediqué más la palabra. De nuevo me dijo para que predique más. Y durante 1 hora y media prediqué de nuevo la palabra. El rey a mí me miraba pero tanto y no le podía ahora seguir mirando. Era tan fuerte la mirada que él tenía y yo hablaba esquivándome de su rostro. Durante 1 hora y media predicaba la palabra y el rey había dicho: Pastor, le daremos un terreno. Haremos, por favor, pastor, construya un centro de la misión. Cuanto fuese le daremos el terreno. Construya un salón de culto grande. Pastor, construya su casa aquí y viva viniendo aquí. Cuando venga, no duerma en el hotel, duerma aquí. Toda habitación que nosotros tenemos, cuando vienen los reyes del exterior, esa habitación nos lo ha dado. Yo estaba en una habitación realmente tamaño queen. No sé si es tamaño queen o en donde duermen los queen, no sé. Y me dio esa habitación a mí. Yo, mientras que iba predicando la palabra, me había conmovido. Él se había conmovido tanto y el rey me miró a mí: Pastor, usted es mi familia, usted es miembro de la familia. Pastor, a menudo venga cuando sea, venga cuando sea. Nosotros le daremos la bienvenida cuando usted venga. Él se encontró con mucha gente. El presidente también, cuando recibe la salvación, cambia. Dentro del corazón de ellos, viviendo la vida,
tantas cosas, tantos relatos habrán sido dibujados en el corazón de ellos. Pero 나의 법을 mi ley, 마음에 기록하고 yo lo escribiré en el corazón de 그들의 ellos 생각에 y en la 기록하라. mente de ellos. Yo lo voy a escribir, dice la Biblia. 하나님은 국왕님 마음 Dios en el corazón del rey. 하나님의 법을 기록하라. La ley de Dios lo había escrito. 죄와 너희 허물을 Yo 다시 기억지 아니하리라. no me acordaré de tus pecados y transgresiones. 그들의 죄악을 사하고 Yo, perdonando el pecado de ellos, 죄를 기억지 아니하리라. nunca más me acordaré de sus pecados. 여호와의 말이니라. Es la palabra de Jehová. 그 마음에 기록이 있는 사람들 Y las personas que tienen aquello en su corazón escrito, 사람처럼 como personas del mundo, por más que tratan de cambiarse, por más que quieran cambiar a una persona del mundo, no podrán cambiar, perdonando el pecado de ellos, nunca más me acordaré del pecado. 마음에 En el corazón de ellos, 생생하게 남아 있는 사람들 las personas que tienen claramente sellado aquello, 누구를 불문하고 sea quien fuera sin excepción, sea rey, sea sirviente, sea soldado, sea agricultor, no vive para sí, sino que esa escritura en su interior todos los días clama las veces que oye aquel sonido, lo que no puede sentir en otro lugar, 어떤 노래보다 más que cualquier otra canción del mundo, más que otra canción bella del mundo. Le da la paz 힘을 누리게 y le da la tranquilidad en medio del pecado y le permite la esperanza celestial y un gozo inmenso. Le va permitiendo, ellos cambian la manera de hablar, en la manera de comportarse. La vida de ellos no puede menos que cambiar. 장관님들이 Los ministros 이제 문 앞에 delante de la puerta, 바닥에 그분들 sentados en el piso, 국왕님 의자 ellos se sientan en el piso. Yo a mí me preparan una silla un poquito menos que el del rey y está el traductor y así en círculo nos sentamos. Él 스와질랜드를 다스리는 국왕이 es el rey que 우리 형제 domina al reino de Suazilandia, pero es nuestro hermano. 보고 가족이라고 El rey me dijo a mí que era su familia. 가족입니다. Sí, pastor, usted es nuestra familia. Cuando fuese, venga. 많은 분들이 있지만 Hay mucha gente, 그분이 받은 큰게 pero 너무 크니까 esa gracia que él recibió es tan grande 국왕을 낳아준 어머님의 y la madre 이야기를 que le dio a luz quería que ella oiga mi palabra. 그렇게 다 그걸 좀 섭섭하지 않은 표현을 못하셨나요? Aunque, bueno, sentía pena, así se expresó. Y el anciano Juan John fue en esta ocasión y fue una familia. 이번에 이디오피아에 En esta ocasión en Etiopía, 장관들이 한국에 와서 황교정 장군 los ministros habían venido y recibiendo el tratamiento del anciano Juan mejoraron mucho su cuerpo. Esto se anunció en todo el gobierno de Etiopía y llamando al anciano Juan John querían recibir el tratamiento. El primer ministro también pensó en ello. 정부 그 이제 대통령 경호실에서 Ahora 우리는 뭣도 모르고 뭐 no sabíamos nada sabíamos, pero los 일국에 guardaespaldas del gobierno 권자인데 아무 손으로 그렇게 생명에 관계된 거예요. realmente es algo relacionado con la vida. No sabíamos y no lo logramos. 이디오피아 총리 Y el primer ministro de Etiopía me dijo, pastor, me encontré con un doctor famoso de Alemania. Él me está tratando muy bien. Pastor, 걱정을 안 하시고 acerca de aquel punto no hace falta que se preocupe y me habló. 건강하게 되길 바랍니다. Ah, espero que tenga salud, le dije. 이제 선물 잘하는 ¿Y qué regalo yo doy? Le doy ginseng rojo de regalo. 근데 이 폐하께서는 Y este rey, 여정 장군 딱 이야기했대. cuando yo acerca al anciano Juan Hyojong, él puede tratarme. 황여정 장군 Y el anciano Juan, nosotros tomamos la foto de cómo él trataba. El anciano Juan estaba contento y le miró y le iba hablando. 약을들이 좀 뭐 돼야 Y 이런 치료 방법이 딱 no le podía dar tal medicamento. Y no tiene medicamento, le podemos transmitir. Y sí, es totalmente una familia. 생각 전혀 안 하고
No pensaba de que íbamos para matarla a él, para nada. 너무너무 감사한 것은 En gran manera sentí agradecimiento. ¿Por qué? 죄 사함을 받은 사람 가운데서 En medio de las personas que han obtenido el perdón del pecado, no todos son así. 사람은 매일 변합니다. Todas las personas todos los días cambian. Una persona criticando, 뭐 횡령했다고 거짓말 dice que yo estafé, a veces con mentira me critican. 했습니다. Sí, puede ser así. 다 다릅니다. Sí, todos son distintos. No pueden ser todos iguales, pero entrando dentro de aquel corazón, 다 있느냐면 ¿qué es lo que existe en tal corazón? 예수님이 기록한 사랑의 메시지가 El mensaje del amor que Jesucristo escribió está escrito en nuestro corazón. 그 오랜 세월 동안 Durante largo tiempo, 아무에게도 말할 수 없는 lo que no se puede contar a 내 nadie, 마음에 괴롭힘을 주고 dando el tormento en el corazón, el temor en el corazón, 양심을 가책을 준 그 더러운 죄. ese pecado que nos remorda la conciencia, ese pecado tan sucio, por la gracia de Jesucristo, por su sangre, nos ha dejado limpio. 내가 이제 죄 사함을 Y yo ahora obtuve el perdón del pecado. En esta mañana, 우리 한 어르신 진짜 el Señor que testificó, ¿verdad que sí? Sí, hemos obtenido el perdón del pecado. 그리고 이제 너무너무 신기한 Y 것은 algo increíble es, ¿qué cosa? 내 죄를 사준 그 죄 사함 받은 그 사랑이 El amor de cómo había perdonado mi 내 pecado. 마음 안에 Dentro de mi corazón existe varios corazones. Corazón de querer comer, de querer nadar, de querer dormir. Hay muchos pensamientos, pero 그 사랑만큼 큰 마음이 없는 거예요. no hay aquel amor tan grandioso como aquel amor. 마음도 다 끌고 Y ese corazón de amor va dominando a otros corazones, va reuniendo todo mi corazón y hacia el Señor Jesucristo para que pueda dirigirme así lo permite. 그렇기 때문에 구약 성경을 읽어보면 Por lo cual, cuando leemos el Antiguo Testamento, 애굽에서 나온 그날을 기억 ese día que han salido de Egipto, recuérdanlo, 양을 잡아서 유월절 matando a la oveja a la Pascua. Recordad al Cordero la Pascua. 해질 때에 El día 14, cuando entra el sol. 10일 날 El día 10, 4 días antes, matando para ver si tiene alguna mancha. 10월 14일 날 El día 14, cuando entra el sol, matando al cordero. 피로 문술 Con aquella sangre pondrás en el poste, en el dintel, comiendo la carne. 삶아서나 그냥 먹지 말고 No lo coman así hervido en agua, sino cocinado en el fuego, comiendo la cabeza 아울러 먹고 y con el hisopo, 집안 노래하고 찬송하고 유월절 cantando, haciendo la ceremonia de la Pascua. ¿Qué quiere decir? Mediante la sangre del cordero, 저주에서 esa maldición que viene de Egipto, ellos despojándose 삶을 사는 una vida bendita, llegan a vivir y le va guiando de tal manera, a eso se refiere, cada año. 지키는 이유가 바로 그거. Por aquel motivo hace para que cumplan con la ceremonia de la Pascua, ese día en el que me despojé del pecado. 희미해지지 않습니까? Eso no se hace borroso en el corazón de ustedes. 벗어났던 그날 Ese día en el que ustedes han obtenido realmente la libertad del pecado, no se va secando realmente el agradecimiento. Ese día que me despojé del pecado, el corazón de Jesucristo tocó mi corazón. Y ese día que lavó mi pecado vil, ese día inolvidable, Satanás, sea dolor, sufrimiento, temor en el mundo, por entero lo va volcando. Y ese gozo que viene de Jesucristo, ese amor, aquella gracia, aquel agradecimiento, cuando hace que sea borroso nuestro corazón, cuando no tiene un guía que pueda dominar nuestro corazón, caemos en el deseo, en el placer, en el deseo carnal, en el dinero, en la oscuridad. Por lo cual Dios, no adulterarás, no fornicarás, no matarás, no mentirás, no codiciarás. Y había escrito la ley sobre la roca. Y la tabla, la roca, está tan lejos a nuestro corazón, por lo cual esa letra que está en lo lejos en la tabla, la roca, el corazón fornicario que está en mi corazón, es carente para que lo borre con la palabra que está en la tabla, la piedra. No debo mentir, no debo robar, no debo codiciar, no debo fornicar. Bien sé eso, pero
aquella palabra que está en la tabla, ya que está tan lejos, tan distante, está tan lejos asociar a las personas de Israel y continuamente siguieron la vida de vivir en medio del pecado. En Jeremías 31, Dios, ¿qué es lo que dice? Después de aquellos días, esto es el pacto que estableceré con ellos. Yo pondré en el corazón y en la mente de ellos. Cuando nosotros miramos nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, mediante la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido lavados por el pecado. Aquel corazón está en el centro de nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo, cuando ha derramado la sangre sobre la cruz, en aquel momento terminó el castigo del pecado. En aquel momento pude obtener la libertad del pecado. En aquel momento tuve el gozo. Y este corazón de gozo viniendo a mi corazón de manera detallada lo ha escrito en mí. Señores, en medio de nosotros, por la sangre del Señor Jesucristo, los que han obtenido el perdón del pecado, en aquel corazón claramente hay una letra que está escrita: perdonar el pecado de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. Es la palabra de Jehová. Jehová dice que no se va a acordar de mi pecado. Jehová dice que perdonará mi pecado. Jehová dice que nunca más se acordará de mi pecado. Ese día feliz, el día en el que el Señor perdonó todo nuestro pecado, estaba en nosotros. Cuando pienso en aquello, dentro de nosotros, cuando ese corazón se llena plenamente en nosotros, ese amor de Jesucristo, cuando viene a nuestro corazón, en aquel momento el corazón de Jesucristo dentro de nosotros, el corazón fornicario, podemos vencerlo. El corazón de Jesucristo, cuando está erigido claramente en nuestro corazón, el corazón de Jesucristo, el corazón perdido, el corazón de odiar, el corazón de apostar, el corazón de drogarme, ese corazón que está en medio del placer mundo, me puede hacer vencer. No debo cometer pecado, no debo robar. Yo, yendo a la cárcel, durante 10 y tantos años, dentro de la cárcel, yo enseñaba a los criminales, pero que eran culpados de un gran cargo. No, yo no me propuse a enseñar a ellos, pero había muchos que venían al estudio bíblico y eran homicidas. Veían cómo delante de Jesucristo iban cambiando, cómo los homicidas lloraban, cómo los homicidas estaban contentos, unánimes en el corazón de ellos. Sea quien fuera, nadie podía borrar. Yo ahora, perdonando el pecado, nunca más me acordaré de pecado y transgresiones. Yo leí un libro que decía que nuestra iglesia era una secta. Leyendo ese libro, me dolía mucho el corazón, porque escribió un libro sin conocer acerca de nosotros, como han escrito. Hoy la Iglesia Pública de Corea reconocía de que no enseñaba bien acerca de la salvación. Así estaba escrito. Y que eso era un problema. Entonces, señores, si hablamos acerca de la salvación, si enseñamos acerca del perdón del pecado, deberían de oír, pero decían que no nos arrepentíamos y que existía aquel libro y decía que y le iban obligando en la ofrenda y que la iglesia enloquecía al miembro. Nosotros decimos para que ofrenden, pero para no obligar. Todo lo hacemos así, sin escribir nombre y el ofrendar. Nosotros no hacemos para que alguien sepa o no sepa de que uno ofrende, pero lo importante que es la iglesia de Corea, muchas iglesias, cómo obtener el perdón del pecado, cómo recibir la salvación.
Eso es una realidad. Él dijo, como Él dijo, 그들의 교회를 다니지만 aunque congregamos a la iglesia, 널 죄에서 벗어나지를 못한다. nunca pueden despojarse del pecado. Muchas iglesias, 구원을 안 받았어요. pastor, no recibí la salvación que hago. No, hermano, tú eres salvo. Si vienes a la iglesia de su salvación, si crees en Jesucristo, eso es la salvación. De tal manera hay muchas iglesias que enseñan. 목사님은 구원이라는데 난 구원받아. Pastor dice que yo soy salvo, pero no tengo ni un testimonio de que soy salvo, no tengo paz, tengo pecado. 믿으면 되는 거야. No, tienes que creer poquito a poquito, eso es la salvación. Así es. 많은 분들이 Muchas personas 개 두려워. delante de la muerte tienen miedo de tal manera. 장모님은 세상에 Un anciano, cuando iba muriendo, él era tan fiel en la última ocasión, él 평생 들었는데 insultando, esto es todo, yo entregué toda mi vida. Y había gente que así moría maldiciendo 죄에서 해방받는지 cómo obtener la libertad del pecado, cómo despojarnos del pecado, cómo lavar el pecado, 건 모르고 요한일서 sin conocer los fundamentos. En 1 Juan dice, si confesamos nuestro pecado, 말씀입니다. sí, eso es la palabra de Dios, pero si uno mira aquella palabra, 되어지는 게 아니라 el fundamento del pecado no es mediante la confesión, es por la sangre de Jesucristo y el perdón del pecado. 문제가 있는 Ahora, hay un problema de que ellos anteponen la confesión antes que la sangre. No se puede lograr ahora de tal manera sin la sangre, pero Dios nos dio la gracia preciosa en medio de la Biblia, cómo es lavado nuestro pecado y cómo es lavado nuestro pecado, cómo es lavado nuestro pecado, cómo Dios nos acuerda de nuestro pecado. 너무너무 아름답고 Señores, es tan bello 마음에 하나님의 y 기록이 tenemos eso que Dios ha escrito en nuestro corazón. La mujer que ha cometido adulterio fue atrapada en medio de adulterio, no podía menos que morir apedrada. Con un corazón fornicario estaba lleno ella, y luego esta mujer, cuando murió apedrada, estaba lleno de temor. En ese momento esta mujer se encuentra con el Señor Jesucristo, 그 여자의 마음 y el Señor Jesucristo en el corazón de ella había escrito un nuevo texto. 나는 마음을 El corazón fornicario, el poder borrarlo, ese texto para poder borrar la fornicación, el temor. Esta mujer delante de Jesucristo estando, ¿cuándo se apartó? ¿Con qué corazón se había apartado? 번도 가져보지 못했던 Un corazón que nunca había tenido ese agradecimiento, 가져보지 못한 고마움 una gracia que nunca había tenido, el gozo que nunca había tenido en el corazón de ellos estaba llena. El Señor Jesucristo había escrito sobre el piso y en el corazón de esta mujer. 다른 사람 다 나를 돌로 쳐 죽이려 하는데 Otras personas querían apedrear a ella, pero Jesucristo me ha amado. Jesucristo me ha dejado vivir. Jesucristo, si no fuese Él, yo iba a morir apedrada. Realmente tanto me ama, de mi pecado me ha despojado y dice que no va a exterminarme. 지울 수 없는 그 여자 마음에 En el corazón de esta mujer que nunca por toda su vida se iba a borrar. El nuevo texto de Jesucristo se había escrito. En nuestro corazón también. El Señor había escrito. 어렵고 힘들 때 Cuando hay dificultad, cuando hay dolor, 나를 비방할 때 cuando la gente me critica, las veces que tengo dificultad, 내게 주신 그 기쁨을 ese gozo que el Señor me da, ese amor del Señor recordando las veces que pienso, en gran manera siento agradecimiento. 그래서 여러분 그 Por lo cual, 사랑으로 por aquel amor 이기고 podemos vencer la fornicación, por aquel amor podemos vencer la tentación, por aquel amor podemos vencer la ambición de la carne, el placer del mundo, la inmundicia, y de manera suficiente ese amor inmenso en nuestro corazón lo escribimos. 그렇지 않습니까? ¿No es así, señores? Es así. 근데 여러분 오늘 Pero hoy en día Satanás de nuevo, a la gente que congrega a la iglesia, pasando esto y aquello, ese amor del Señor es grandioso, pero habiendo una rabia, teniendo una injusticia, una tristeza, un sufrimiento. 기억하면 그 사랑이 Y cuando uno piensa en ese amor, realmente uno puede vencer la tristeza, el sufrimiento, y con el sufrimiento borra ese amor y cautiva en su propia vida de nuevo. Hay tantos cristianos que viven sin ninguna fuerza. 하나님의 La
El fundamento de la fuerza del cristiano es la palabra de Dios. La palabra en sí viene a ser el fundamento de la fuerza y ese amor de Jesucristo permaneciendo en nosotros, los cristianos, por más que tengan dificultad. El Señor me ha amado a mí. El Señor ha derramado la sangre por mí. El Señor por mí ha derramado, se ha crucificado sobre la cruz y ha perdonado el pecado. Cuando piensa en ello, el amor en su corazón es grandioso y eso se levanta y mediante el amor. Andy había dejado la droga. Andy, cuando había dejado la droga, estaba sufriendo. Y otros que dicen, Andy que dijo, Pastor, yo fui feliz en ese momento. Cuando yo me pongo a pensar en aquel momento, quisiera regresar, no puedo olvidar, yo estuve feliz en aquel momento. Un estudiante drogadicto, el rey de Suazilandia, que es rey de un país. Ese amor le da la felicidad en el corazón de ellos y le da gozo, le da la fuerza. Y mediante aquel corazón vence el pecado, vence la tentación, vence a Satanás mediante su determinación. No es que va evitando la apuesta y la droga. Yo me encuentro con mucha gente en las cárceles. A menudo cuando me encuentro, la mayoría están en medio de la desesperación. Dentro de la cárcel no pueden cometer pecado, no pueden conseguir bebida, no pueden apostar, no pueden conseguir droga, están encarcelados. Ellos también piensan de que son buenos. Ellos dicen, me lavé las manos, ya me renové, voy a salir. De nuevo entran. Algunos después de un año, después de 6 meses, a veces después de un mes, los apurados salen de mañana, entran en la noche. Claro, no es que entran al momento. Ellos, amarrados en las cárceles, no pueden apostar, no pueden ni matar, no pueden ni robar, no pueden ni adulterar. Ellos piensan que han cambiado, pero en el corazón de ellos, me lavé la mano, ya voy a dejar de robar, voy a dejar de cometer pecado, ya es el fin. Pero la determinación no puede vencer la tentación y otra vez vuelve después de salir. El pastor Kim Gi-son, estando como homicida en la cárcel, había obtenido la salvación, obtuvo el perdón del pecado, leyendo el libro El secreto del perdón del pecado no nacimiento. Yo viví siendo muy tonto. Durante 17 años estando en las cárceles, el día que salía, durante un mes, había escrito la carta al padre. Padre, en tal día, tal fecha voy a salir y me voy a ir ante usted a saludarlo. Después escribió la carta a sus amigos. Yo voy a salir en tal día, tal fecha. Vamos a encontrarnos en ese momento. Escribió la carta. En tal fecha. Él esperaba solamente ese día para salir, pero Dios le dio un pensamiento a él. Dentro de la cárcel, el más fiel es el líder cristiano. El líder católico, el líder budista están entre los tres. Aquellas personas son iguales a un ángel dentro de la cárcel. Pero esta persona, él estaba bien, pero bueno, otras personas, en aquel entonces, ellos que parecían ángeles, todos regresaban a la cárcel. Todos. Dios le dio una sabiduría. Cuando él miraba, yo no voy a cometer pecado. Y claro, ¿cómo va uno a cometer pecado allí? Todos son buenos, pero cuando salen de nuevo cometen pecado y regresan. Durante 17 años viviendo dentro de la cárcel, saliendo, por más que haya recibido pena de muerte, apenas ahora se esquivó de aquella pena y vivió 17 años. Realmente vivió 15 años, pero secuestró al guardia, entonces 2 años le adherieron más. Dios le dio la sabiduría. Si yo salgo, de nuevo volveré. Hasta yo volveré. Durante 3 meses iba pensando en aquello. Claramente dijo, si yo salgo,
yo también voy a volver de nuevo. Toda la vida yo viviré dentro de la cárcel. 교도소에는 수많은 En la 사람들이 cárcel, miles de personas, 나 손 씻을 때 cuando salía a la cárcel, decía, pensaban que se renovaron y así salen, pero todos regresan. 대부분 Casi la mayoría regresa. 이 사람 딴 사람 생각하냐 생각. 성령께서 Se puso a pensar, el Espíritu Santo le guió. 또 다시 교도소 Yo también voy a volver a la cárcel de 그 nuevo. 지혜를 줬어요. Y esa sabiduría le había dado, 그분 por lo 다시 cual 교도소 안 들어간 거예요. él ahora no volvió a la cárcel. 그치? 어떡하지? ¿Qué hago? ¿Qué hago? 교도소에 온 사람이 가고 모자라 교도소 오는 거 아니고. No viene a la cárcel porque no tiene determinación, porque no tiene decisión. 나도 다시 Yo 교도소. también volveré a la cárcel. 그 내 인생을 교도소 잠정에 Mi vida 마치겠구나. acabará en la cárcel. Y tuvo miedo, tuvo tristeza. 어떡하지? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se puso a pensar. 그다 어느 날 Y un día, 내가 아무리 힘어서 나 힘으로는 안 돼. mediante mi fuerza no se puede. 나를 구원으로 이끌으신 박옥수 El 목사님. pastor Oxupar que me guió hacia la 책을 salvación, 쓰신 그분에게 él que escribió la carta, yo le voy a pedir a él. 저한테 다시 편지를 Me escribió otra vez a mi pastor. Yo, 살인수, como homicida, 사형을 구형받고 recibí pena de muerte. Obtuve luego el secreto del perdón del pecado y obtuve 목사님 교회 갈때 또 왔어요. el perdón del pecado. Yo quisiera irme a su iglesia. Y yo le dije para que venga. 형제가 아버지한테 다시 편지. Él le volvió a escribir al padre y le dijo, padre, 제가 몇월 며칠 날 교도소. en tal fecha yo voy a salir de la cárcel. 아버지 뵙고 싶은데 Yo quisiera encontrarme con usted, pero 아무리 봐도 교도소 다 다시 por más que vuelva a pensar, creo que volveré yo a la cárcel. 목사님 곁에 가. Y yo voy a ir junto al pastor que me guía, mi padre. Perdóneme porque no voy a poder verlo a usted. 기회만 찾아뵙겠습니다. Cuando tenga la ocasión, yo le voy a buscar a usted. Tanto extrañaba a su padre, tanto extrañaba. 못본 아들이 El padre también era un hijo que durante 17 años no había podido ver. La madre sí vino a verlo, pero el padre nunca había ido a verlo. El padre le dijo, está bien, 네가 안 하던 si es así, no importa que no vengas. Espero que sea un ser brillante. 저희 교회를 찾아왔어요. Y su padre vino a nuestra iglesia. 교회 조그만 방이 안에서 그 방에 En una pequeña habitación le permití estar allí. Y durante un año le dejamos así. Participó al culto, oía la palabra. Esta persona, cuando vemos el testimonio que hoy en día da, 그 1년 동안 durante un año dice que él era tan feliz. 제가 대전에 있어요. Yo estaba en Tejon en aquel entonces y a la mañana temprano lo primero que él hacía era diluir el jabón y limpiar el baño de la iglesia de Tejon, ordenar la basura. ¡Wow! 여기 와서 열흘 Ya vine aquí, pasó 10 días y todavía no volvió a la cárcel. 너무너무 행복해. Estaba tan feliz 1년을 보낸 동안에 durante más de un año. 며칠째야 Ya, ¿cuántos días hace que estoy aquí? 아직 교도소 Ya hace un mes no fui a la cárcel, hace 2 meses no pude ir. 이렇게 행복이었다 하더라고. Estaba tan feliz. 아무도 증인이 없는데 No había nadie que le haga trabajar en la iglesia, pero dentro de Jesucristo, aquel corazón escrito se va formando en él como pandillero, cuando hacía lo malo. Nunca había tenido aquel corazón, pero el Señor Jesucristo en el corazón de ellos, 그 말씀 통해서 mediante la palabra, cuando leía la Biblia, 수 없는 lo que no podían imaginarse, le iba guiando. 또 없고 그냥 빈 방에 혼자서 No había nada estando en una habitación vacía, comiendo, trabajando, oyendo la palabra, pero era tan feliz durante un año. Claro, después había ido a buscar a su padre, a saludarlo. 제가 Yo 형제가 참 성교학교도 가고 le dije al hermano para que venga al seminario. 들어와서 졸업을 Entrando al seminario el día que él se graduó, 이제 나이가 él tenía ya bastante edad y yo ahora hice para que se case. Le dije a la hermana, él era homicida, 살인자가 pero él ya no es homicida. Él murió y es nueva persona. Y la hermana contenta se casó. En el día de la boda vino toda la familia. Vinieron las hermanas del pastor Kenguizón. Cuando estábamos nosotros, aplaudamos para el pastor y
porque había criado así a mi hermano. Nosotros, yo personalmente nada hice por él. La palabra de Dios. En primavera del año pasado, este hermano escribió todas las cartas a las cárceles. Yo soy tal, tal. Permita para que yo dé la charla. Todos le dijeron que no y en una cárcel le dijeron que sí. Cuando él fue, el guardia le habla. Señor, ustedes bien sabrán. Todos duermen cuando dan la clase. Espero que usted entienda eso y dé su charla. Él se puso en el púlpito y, señores, cuando salgan de la cárcel, ustedes se han determinado para vivir correctamente al salir, ¿verdad? Eso es vano, no lo hagan. Todos vuelven a cometer pecado. Todas las personas que vienen a la cárcel dicen para que no cometa pecado. Eso es vano. Ninguno había dormitado. Durante 5 horas había dado la charla. Los guardias dijeron, es aquella palabra, solamente dijimos para que no cometa pecado, pero así debe hacerlo. Tiene tanta popularidad ahora, tan ocupado él está. Y en grandes cárceles del exterior, él ahora con los directivos, con los ministros de leyes, realmente tantas personas oyen la palabra Pastor Kyung Gi-sung y los criminales cambian, porque yo viví 17 años allí. Yo también realmente casi me muero, experimenté tantas cosas, pero aquella dificultad, estando yo allí, no cambió mi corazón. Mi corazón cambió mediante el amor de Jesucristo. Hasta ahora, tanta gente, ya que no sabe bien, cuando se termina, cree que eso se va a corregir. La fuerza, la regla la fuerza. La fuerza es que el débil sea arrastrado por el fuerte. Por más que pelea, si el fuerte le lleva, es arrastrado. Por más que no quiera apostar, el corazón de querer apostar la arrastra. Yo no puedo vencer aquello. Cuando nosotros tenemos malaria, no debo tener fría, no debo tener fiebre, no es que uno, y ahora cuando tiene gripe, no es que debo toser, no es que así le logra. Es la misma regla, una fuerza mayor. El amor de Jesucristo no es nuestra determinación, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro empeño, sino que el amor de Jesucristo, ese amor cuando fluye en nosotros, dentro del corazón de Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo, dentro de la palabra del Señor Jesucristo, los pensamientos malos pierden la fuerza. Es oscuridad, el Señor Jesucristo es la luz, es la luz. Algunos niños tanto quería tomar helado y pensó en robar el alcancía de su hermano mayor. Y para robar, cuando abrió ahí el escritorio, estaba la foto de Jesucristo. Tanto quería, no podía hacerlo. Y con la toalla dice que cubrió el rostro de Jesucristo y abrió la alcancía de su hermano. Ustedes logran entender cuando Jesucristo está mirando cómo, ¿verdad que sí? Correcto, en el corazón de ustedes, cuando Jesucristo habla. Yo soy la luz del mundo, dice. Corazón fornicario, corazón corrupto, corazón orgulloso, corazón engañoso, corazón de odiar, corazón de tener celo. Todo pertenece a la oscuridad. Aquellos corazones cuando está lleno el corazón de ustedes. Y cuando está la señal, el amor de Jesucristo en ustedes, cuando sientan el amor de Jesucristo, cuando acepten el amor de Jesucristo, Jesucristo que murió por nosotros al momento de acordarnos de Él, todos aquellos corazones van perdiendo la fuerza, por lo cual, mediante el Señor Jesucristo, nosotros vencemos el mundo, vencemos el deseo, vencemos la ambición. En esta ocasión, en el centro, habían hecho el horario del avión
Yo me subí mucho en los aviones que viajaban de noche. El avión de África es distinto al de Corea. 매일 한송이가 Todos los días yo 새로운 나라 갑니다. a la madrugada iba a un nuevo país, desayunaba, hacía todo y me subía al avión de la noche. 3일을 비행기 안에 지내니까 3 días estaba en el avión, estaba demasiado cansado 3일째 되는 y al tercer día dormimos en un hotel. Es posible. 이렇게 편한 건 처음 봤어요. Por primera vez sentí la paz de dormir en el hotel. Anteriormente también yo experimenté, pero no sabía. Ayer dormí en mi casa. Es posible. 제 딸이 Mi hija 미국에서 온다고 hoy a la madrugada iba a volver de Estados Unidos. No había nadie que pueda ir. Yo me fui a las 3 de la madrugada. A las 3:30 partí y cuando llegué eran las 4:10 y el avión llegó y salió ella. Extrañaba a mi hija. Por más que sea viejo, mi hijo es precioso, mi hija es tan bella, tan bonito, mis nietos. Mi felicidad es ver a mis nietos en el iPad, 집에서 en la casa. 집에 자니까 Ya que dormía en la casa, 이게 뭐 참 anoche, durmiendo, a las 3 de la madrugada me levanté. 너무 건강하고 편안한 거예요. 좋은 Ah, sentía paz, estaba en medio de la salud, era tan bueno. 저는 비행기 안에서 Dentro del avión, 밤 비행기 안에 yo 잘 때는 많지만은 máximo duermo 이틀 3일 realmente 했는데 una noche sí, pero a continuación 3 días el hecho de que haya dormido, ida y vuelta. Durante los 5 días, cuando me dicen para que visite 5 países, debía ir de noche, debía desayunar, encontrarme, otra vez subirme al avión y venir. Después, ahora alquilamos un avión, estábamos entre 10 y ese avión, el caro era 자, 비싼 게 제일 $3,500. El más caro de larga distancia era $6,000. El que podía ir a una corta distancia, $3,500. Lo bueno del avión era que uno podía ahorrar el tiempo. Entre nosotros nos subíamos 다 자요. y cuando uno se sube en el avión, todos duermen aparte de mi ser. 10인승 비행기 Y era avión de 10 asientos. Cuando fuese yendo al aeropuerto, nos subíamos, nos bajábamos. En 3 ocasiones me subí al avión alquilado. 장로님들이 따라와서 Los ancianos me siguieron 전세 y 했는지 나는 안 no sé si pagaron el avión. Yo no pagué, no sé si ellos pagaron, pero en fin, la sede había hecho todo aquello. Estábamos tan felices. Había dificultad. ¿Cuál era la dificultad? En Zambia 기독교 그거 정말 대회를 하는데 hacían el Día del Cristiano, los pastores yendo. 총리한테 항의해가 Había dicho 세워야 한다고 막 que el pastor Oxupar debía de ser erigido, le dijo al encargado, al responsable, pero en Zambia, CLF라 기독교 지도 haciendo el CLF, ya que hicimos muchas reuniones cristianas, todos ellos nos conocían. 이제 그들이 두려워하는 것은 Ellos que tenían mucho miedo, ¿en qué punto? Oyendo el sermón del pastor Oxupar, ya que se iba a descubrir de que su sermón está errado. Eso es cierto, y tenían miedo. Por eso es que tenían miedo. 그들이 Ellos, 진짜 조명 와서 한번 들어보면 좋은데 sería bueno que vengan a oír, pero 안 됐어요. eso no se logró. Y luego, 담당 선교사 막 울고 그러더라고. el misionero responsable lloraba. 아직 그래 책망할 수 없는 거. Yo no lo podía exhortar, decir por qué no lo hiciste bien. Tanto querrá él erigirme a mí. 그 뒤에 Y 침 있어야 되는 realmente no es que fácilmente me encuentro con los presidentes. Debe haber una base que va preparando todo aquello. Y lloraba, ya que no se logró. Y 나라에 갔는데 en algunos países yo fui 여행 갔는데 a Zimbabue, 통이 해외 pero el presidente fue al exterior. No me pude encontrar con él. Pero los líderes cristianos, 300 se reunieron. 마음껏 전했어요. Libremente prediqué, 시간 그다음 2 horas prediqué 시간 가게 했는데 y 3 horas por ahí prediqué. 구원받고 Ellos recibiendo la salvación estaban tan contentos. Luego ni me comprometí. 16 personas dice que otra vez vinieron después que me fui, tuvieron comunión. 너무 감사. Tanto agradecimiento sentí ante Dios. 성경을 La Biblia, profundamente, cuando no lo leemos, 받는 이야기 el obtener el perdón del pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel.
Solamente eso es la única palabra que vemos. Pero si nos adentramos un poco más, aparte de ello también, acerca del perdón del pecado, aparecen muchísimas partes. Si confesamos nuestro pecado, si no confesamos nuestro pecado, no podremos obtener el perdón del pecado. ¿Cómo podemos confesar todo el pecado que cometemos? Ni teóricamente esto concuerda. Todo el pecado cometemos, ¿cómo podremos confesar todo? Con solo cometer 10 podríamos confesar, pero si son 1000, 10,000, entonces, uno a uno lo tiene que hacer a medias, perdóname todo. ¿Para qué así pedir perdón por cada uno de los puntos? Lógicamente esto no concuerda. En la Biblia dice, si confesemos nuestro pecado, Él es fiel en perdonar y nos dejará limpio de todo pecado. Antes de ello, cuando vemos en 1 Juan 1:7, cuando vemos, si estamos en medio de la luz, la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo. Si estamos en medio de la luz, si confesamos, no habla acerca de antes de ello. El fundamento de lavar nuestro pecado no es por empeño, esfuerzo, obra a nosotros. De ninguna manera el pecado, de ninguna manera eso es por las obras. El confesar en sí, eso también es por las obras. No se logra por las obras. Es cuando surge el corazón, por la fe de creer en la sangre de Jesucristo. Si entra esa fe en nuestro corazón, nos debe liberar el pecado y después confesar. Yo anteriormente confesaba, de nuevo confesaba. Realmente no sabía si debía lavarse después de mencionar, no sabía si había sido lavado, no lo hacía ni bien. No podía decir todo, Señor, pero quería decir uno por uno, pero no me acordaba. Había tantas cosas confusas. Todo lo que nosotros hacemos así, el pecado, haciendo algo, el que obtengamos el perdón del pecado está mal. No es que hacemos algo, sino que con lo que el Señor Jesucristo hace, obtenemos el perdón. No somos nosotros, sino que el Señor Jesucristo. Porque hacemos nosotros no es que porque hacemos obtenemos el perdón del pecado. Eso es menospreciar al Salvador. El pecado no se logra por nuestra obra. En Efesios 2, 7, 8, y por la fe has obtenido la salvación por el don del Señor. La gracia, dice, quiere decir que nada hacemos nosotros. Romanos 4:4. El que obra su salario no le cuenta como gracia. Significa que si trabajamos, si obramos, no es la gracia. Nos ha dado de manera gratuita, menospreciando todo. Solamente la sangre de la cruz mirando. La fe de que nuestro pecado ha sido lavado. Debe llegar la fe. Así que realmente podemos obtener la salvación. Y para tener aquella fe, no es que se logra por 1 o 2 versículos, sino que en el Antiguo Testamento, como se ha perdonado el pecado. Yo en miles de ocasiones leí la Biblia para ello. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número, y cómo en el periodo de la ley ha obtenido el perdón del pecado, cómo la sangre del Cordero ha perdonado el pecado, y por qué esto ha sido pintado en el altar, y cómo esto ha sido quemado. Todo por entero cuando lo llegué a conocer. De manera muy fácil llegué a entender, pero cuando uno lo conoce por un rincón, esto no puede menos que ser erróneo, equivocado. El problema, muchos pastores de Corea no leen la Biblia, ya que no leen la Biblia, no conociendo la profundidad. Solamente conocen algunos puntos y solamente quieren llevar la vida de creencia de tal manera, y más que el corazón verdadero de Dios. Su pensamiento está inmiscuido en el sermón, su camino, su voluntad está inmiscuido, su determinación, por lo cual dan un sermón que está inmiscuido. No es la palabra viva de Dios que está viva, que nos guía a nuestro corazón. Eso entrando en nuestro corazón debería de creerse, y cuando creemos de manera agraciada, llegamos a la bendición. A eso se refiere hoy en día nosotros. Ha pasado bastante tiempo si queremos hablar acerca de ello. En Jeremías 31 hemos compartido. Vamos a continuar hablando en adelante esto. Dios no había amado a los gentiles, amaba solamente a los judíos. No había dado la salvación a los gentiles. El Señor Jesucristo, después que había resucitado, dice algo maravilloso. Pedro había dicho, los discípulos habían dicho, este es el momento en el que usted salva a Israel. El momento no depende de ustedes. Cuando el Espíritu Santo llegue a vosotros, recibirán el poder. En Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta los confines de la tierra, serás
mi testigo. 예수님의 말씀 속에 딱 Dentro de la palabra de Jesucristo, hasta los confines de la tierra, 유대인을 넘어서란 얘기고 quiere decir que ahora, sobrepasando a todos gentiles, sea samaritanos, gentiles, que son considerados como perro, en Samaria, en Judea, serás mi testigo hasta los fines de la tierra. Pero Jesucristo resucitando, cuando vino el Espíritu Santo y ellos predicaron el Evangelio, no predicaron a los gentiles. Un día Pedro, en Hechos, por primera vez, había predicado el Evangelio en la casa de Cornelio, que era gentil. Y cuando predicó el Evangelio en la casa de Cornelio, tantos habían criticado a Pedro. Pero en aquel entonces no sabían esto, que era hasta los confines de la tierra, en Samaria, Judea. Pero en San Lucas había dicho, Jerusalén, hasta que llegue el periodo de los gentiles, serán pisados por los gentiles. Jerusalén, en el periodo de los gentiles, serán pisados por los gentiles, y progresando el tiempo, el periodo de los gentiles, después que resucitó, ese periodo en el que los gentiles recibían la salvación, ese periodo nos permitió, y es casi el periodo de los 2000, y durante ese periodo los judíos fueron desechados, y en el año 78 vinieron los romanos a desolar todo Jerusalén. Miles de personas murieron y nadie de los judíos podía entrar en Jerusalén. En el año 1948, el 14 de mayo, los israelitas se independizaron y el pueblo de Israel, aunque llegaron a Israel, lo más importante, en el lugar de Jerusalén están ahora los musulmanes, no pueden entrar los israelitas. Ahora será establecido el templo de Dios. La gente no conoce la Biblia, entonces dicen que la iglesia es templo. La iglesia no es templo. Dios está en dos lugares, en el templo del cielo, y con la figura del cielo se ha hecho el tabernáculo de Moisés, y en el periodo de Salomón se ha hecho un templo. Eso es uno. Los judíos hoy en día, por más que haya salón de culto, no le llaman templo. Ellos dicen que esto es sinagoga. Es porque no saben bien y por eso le llaman templo a la iglesia. Esto no es templo, sino que es el lugar donde los cristianos se reúnen para tener culto. El concepto de templo, y esto es completamente distinto, pero otros no conocen, porque en el templo ustedes bailan. Dios ha dicho para que bailemos, ¿verdad que sí? Pero aquí es un lugar común, no es un lugar santo. Cuando tenemos culto ante el Señor, pero este lugar no es especial. Es un culto en donde tenemos culto. No solamente Dios está aquí, ahora, estando Dios en esta tierra, mediante nuestro ser se manifiesta. ¿Y mediante quién? Mediante Adán se ha manifestado y ha sido hecho mediante la semejanza de Dios. Y después que salieron de Egipto, se había hecho mediante el templo del cielo, y Salomón era ahora el templo de Dios, y en el periodo de Jesucristo era el templo, y ahora convocados nosotros, nuestro corazón viene a ser el templo. Este lugar en sí no viene a ser el templo. Este lugar, usando nosotros, discúlpenme, hasta un bar podemos alquilar para tener culto. Pero eso no tiene ningún problema, es porque uno no lo hace. Aquí teniendo culto, en caso que hay lugares que se venden, si fuese Espíritu Santo, si fuese el templo verdadero, escándalo si hacemos así. El templo del corazón nuestro. Vosotros sois templo de Dios y no sabéis que está el Espíritu Santo en vosotros. Está el templo de Dios y está el templo que Moisés construyó en esta tierra. Y allí, cuando uno tiene el sacrificio, se obtenía el perdón del pecado, ¿entienden? Y ya que no conocen la Biblia, hay tantas doctrinas y tantas cosas con lo que hacemos, critican, pero ahora sea quien fuera, si sube aquí siendo templo, morirá. Este es el lugar en donde uno tiene culto. Cuando no estamos dentro de la cárcel, dentro del monte, dentro de la casa, podemos tener culto. Ese lugar que tenemos culto es lugar. Ahora, ese momento en sí
es santo. Este lugar en sí no tiene la santidad. La santidad es el Señor Jesucristo, su sangre. Y si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nosotros decimos que somos templo. Cuando vemos a los judíos, los lugares en donde ellos se reúnen, sinagoga llaman. Pablo fue a la sinagoga de ninguna manera. El templo hecho por Moisés, el tabernáculo con la tienda, y el templo hecho por Salomón, y el templo por Herodes. Eso es el templo. Esta realidad, mediante aquella realidad, en nuestro corazón, la verdadera vida de creencia. Es el corazón escrito en nosotros, en nuestro corazón. La mujer que adulteró se determinó para no adulterar, se decidió, pero no podía menos que ser apedreada siendo adúltera. Ella no podía vencer ese corazón fornicario. Hoy en día tanta gente con su empeño trata de despojarse de la apuesta, de la bebida, de la droga, patalea y no lo logra. Pero el Señor Jesucristo dice, yo escribiré mis leyes en el corazón de ustedes. Ese amor Jesucristo, cuando llegamos a entenderlo, nos da la paz, nos da la fuerza, nos da el gozo y el poder que no se ve ante los ojos nos lo entrega y nuestra vida ahora para poder guardarlo de manera santa. Esa fuerza le decimos que es el Espíritu Santo. Cuando obtenemos el perdón del pecado y el Espíritu Santo entra en nosotros, es valorar aquello a menudo. Cuanto más hablamos, estamos medio del gozo. Y el hermano Andy, pastor, cuando me pongo a pensar en aquel entonces yo he sido feliz, quisiera volver a aquel entonces, yo he sido feliz, yo he estado tan contento. Los que se drogan, despojándose de la droga, no es que sufren, sino con un corazón feliz dejan la droga. El evangelista Shimon Sok era ebrio, borracho, se determinó para dejar, pero no lo lograba. Pero el amor de Jesucristo, cuando entra en su corazón, no se acuerda más de la bebida. A la mañana se levantaba y ponía 2 litros de botella, caña, y todo el día tomaba sin comer nada. Era borracho, pero cuando entendió el amor de Jesucristo, su corazón se despojó de ello. Eso es el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Trabaja en el corazón de ustedes y pone las leyes del Señor, el amor del Señor en el corazón. Y la mujer cometió adulterio cuando Jesucristo se marcha. Al volver ante Jesucristo, al venir, está en medio de la fornicación del pecado cuando estaba delante de Jesucristo, pero cuando se aparta, con paz, con gozo, estaba lleno en ella, por lo cual esta mujer, el corazón fornicario podía vencer, el temor podía vencer. Por lo cual, viniendo a la iglesia, oyendo la palabra de Dios, cuando ponen los ojos en el Señor Jesucristo dentro de ustedes, el amor inmenso del Señor se acordarán y aquello viene a ser la fuerza para vencer el pecado. La fuerza del Señor vence el pecado en nuestro corazón. La determinación y la decisión mía no nos despoja el pecado. El IYF mediante la charla de los valores. Eso es lo que va enseñando. No apuesten, no te drogues, no juegues. No habla así. Los jóvenes del IYF, hay muchos que se despojan del juego. En Bloody Kafkat había tanta gente que había despojado. Y yo he visto mucha gente que vive de manera corrupta en Sudamérica. Cambian y no se logra mediante su ser. Es por el Señor Jesucristo. Esa vida de creencia que lo llevan con su decisión y determinación, déjenlo a un lado. Y en ustedes, acuérdense del amor del Señor Jesucristo. Ese amor le va a convertir santo a ustedes. Esa gracia le dejará limpio a ustedes. Y ese amor le hará bendito a ustedes. Y con solo pensar uno está contento y feliz. A veces con el iPad, yo con los nietos de Estados Unidos, yo hablo por FaceTime. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Yo siento tanto amor por ellos, los extraño. Ayer también hablé con ellos, hablé con mi hijo, padre. La cantata lo hemos finalizado muy bien, lo hiciste muy bien. Mi hijo me habla y compartí el corazón con mi hijo. El FaceTime funciona tan bien. Creo que debemos darle un premio. Siento agradecimiento. A veces estando cansado, a veces cuando pienso en el hijo siento felicidad. Mi hijo cuando era pequeño, cuando era cabezudo, travieso, pero con solo ver cómo trabaja por el Señor siento gozo.
Otros a mi edad se pelean por la herencia con el hijo, no encajan en el carácter, pero tenemos la misma dirección, el mismo corazón. Con solo hecho, yo tengo tanta bendición, tan feliz soy. Mi hija realmente trabaja sin parar por el Evangelio y soy feliz. Nadie le dice para que lo haga, pero ella está feliz. Si alguien le manda a hacer eso, creo que será enemigo. No tiene ni día y noche y trabaja para el coro. Y mediante ello tanta gente obtiene el perdón del pecado y está contento. Amados hermanos, hoy también, mediante el culto del domingo en el corazón de ustedes, Dios está escribiendo su texto. El amor de Dios, el gozo del Señor. Yo, hoy, bastante se ha alargado, pero el pueblo de Israel, dejando a un lado, nos ha dado el periodo de los gentiles y hemos recibido la salvación. Y los israelitas fueron humillados, pero dice que va a convocar a ellos. Yo en el canal El Shaddai, en el canal de Etiopía, me han invitado y yo grabé el contenido que era para un año. Son como 53 horas. El hermano que traducía, hay muchos que hablan inglés, pero en nuestro país, ese hermano, el hijo del pastor de Etiopía, es el único que habla Amalek en el mundo entero. Vino el lunes a la noche, desde martes hasta el viernes, durante 4 días. 53 horas debemos grabar. Entonces, 11 horas debemos de grabar al día. Estábamos tan ocupados, no lo pudimos hacer todo y lo hicimos en 45 por ahí. Debo de hacer más la gracia, más la grabación antes de que termine un año. Me encontré con el director de El Shaddai. La sede está en Inglaterra, este canal El Shaddai. Las personas de Etiopía, en la Biblia dice eunuco, ¿verdad? El eunuco etíope odia que otros le llamen así, porque es como ahora. Creo que a ellos sienten como menosprecio. Ellos no les gusta que se les diga así como habla, como se expresa así. Estando con el rey Salomón, dice que llevó el bebé a Etiopía. Y las personas de Etiopía dicen que ellos dicen que somos judíos pero negros. En Israel hay muchos judíos que son de la raza negra. 35,000 son los que van oyendo el sermón y hay muchos israelitas. La manifestación en la que los judíos reciben la salvación está surgiendo. El misionero Chan está predicando el evangelio en Israel. Ya es periodo de los judíos, terminando el periodo de los gentiles. Nosotros que éramos realmente humillados, somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Ahora en Jeremías 31, los judíos han regresado y yo leí aquello de vuelta. Si lo leen, creo que lo van a entender bien. Aunque Dios le desechó, fueron humillados, asesinados y muchos han muerto por Alemania también. Y cuando llegue el periodo de los judíos, el templo de Jerusalén se va a erigir allí y el verdadero sacerdote siendo establecido llegará a ese periodo. Ya está cercano. Y este canal que yo realizo, predicamos el evangelio para los judíos y siento que esto tiene sentido. Quisiera que ustedes oren. Dentro de ustedes, no es que son luz haciendo muchas cosas buenas, sino que estando el amor de Jesucristo en ustedes, la gracia de Jesucristo estando dentro de ustedes, Jesucristo estando ese corazón con toda convicción, ustedes son luz. Mediante ello, eso le va a resplandecer a ustedes. No es por la determinación, decisión de ustedes. Y ese amor que el Señor lo ha escrito en nuestro corazón, todos ustedes lo tienen. Respondan a ver todos, sí. Mediante aquella fuerza, ahora podemos vencer la prueba, la tentación, el pecado en todo este mundo. Vamos a orar, vamos a tener un momento para orar personalmente.